Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa que van a ofrecer a continuación nuestros galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Les rogamos por favor que apaguen sus teléfonos móviles. Vamos a comenzar directamente con el turno de preguntas. Les rogamos que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta, su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Eliseo Campo, de Corporación Celaya Comunicaciones México. Mi pregunta es para el señor Higgs. Quisiera preguntarle si, a la luz de todo lo que la ciencia y el conocimiento nos han revelado hasta nuestros días, ¿considera usted que es necesaria en la actualidad la existencia de un Dios creador para explicar el universo? Yo no soy creyente personalmente, y mi actitud es que hay distintas opiniones de distintas personas según sean sus creencias. Si creen en un Dios que creó el universo, por ejemplo, no hay conflicto con lo que nosotros sabemos de este universo, y eso está bien. Las dificultades en el pasado han venido por los que hablan de la religión o ciencia y traspasan la propiedad de los otros, por decir, es decir, invaden la propiedad de los otros. Yo reconocería que es perfectamente posible que la gente tenga esas creencias, esas firmes creencias religiosas, y que a la vez sean científicos. No me parece incompatible. Siguiente pregunta, por favor. Soy Bernardo Barrena, de Periodismo Asturiano. Mi pregunta era para el director del CERN. ¿Cree usted que con la crisis que ya lleva cierto tiempo corre peligro la financiación en ciencia básica o se ha vuelto mucho más difícil? Muchas gracias. La financiación de la ciencia básica siempre es ciertamente problemática porque queremos ver resultados rápidamente, inmediatos. Pero creo que sin la investigación básica estamos perdiendo la base para la investigación aplicada. Y esto se entiende bien. La crisis económica significa que tenemos que trabajar más en este sentido, que tenemos que conseguir dar más argumentos para respaldar esto, pero por el momento estamos funcionando bastante bien. La gente entiende que la ciencia básica es tremendamente importante, y yo no haría siquiera una distinción entre la ciencia y la investigación básica o aplicada. La gente también se da cuenta que a través de la investigación, de la ciencia, se llega al conocimiento. Sobre todo hay conocimiento para los jóvenes y en los jóvenes, y esto es tremendamente importante para el futuro. Significa un poco más de trabajo, pero por el momento estamos teniendo éxito en ello, y espero que una oportunidad como esta del Premio Príncipe de Asturias sea también algo que contribuya a ello. Buenos días, soy Pablo Jauregui, del diario El Mundo. Ha habido una cierta polémica sobre la múltiple autoría de la teoría del mecanismo de Higgs, y que tanto este premio como el premio Nobel quizás ha excluido a algunos de los autores que también contribuyeron a la teoría, concretamente dos estadounidenses y un británico que también participaron, y bueno, incluso se han quejado, concretamente con el Nobel se quejaron de que no han podido, no ha sido reconocido suficiente también su participación. También es cierto que en el Príncipe de Asturias tenemos al CERN, pero en el Nobel el CERN no está entre los premiados. Entonces quería pedir un poco la opinión a todos los premiados de esta polémica en torno a la múltiple autoría de la teoría, y que en ambos premios algunos de los autores han sido excluidos del reconocimiento. ¿Contesto? Sí, quizá debería ser el primero en contestar. Porque en el pasado yo recibí mucho
reconocimiento por un trabajo que claramente era el trabajo de varias personas. Y eso fue desafortunado. Fue el resultado de que los que informaron sobre la conferencia en el 72 dieron la información de esa manera. Afortunadamente, hemos llegado por fin a una situación en la cual el reconocimiento de este trabajo se atribuye al resultado y los efectos del trabajo de varias personas. Actualmente, en lo que respecta a la teoría, el reconocimiento es sobre todo para François y para mí, pero por implicación también para Robert, que por desgracia murió hace unos años y no ha podido llegar a recibir estos premios que ustedes mencionan. En la comunidad científica, ciertamente, el mecanismo que da origen a las masas de las partículas que llevan estas fuerzas, lo que establece el mecanismo, este mecanismo se ha conocido como el mecanismo de Higgs. Pero esto también deja a 3 personas fuera que contribuyeron claramente a la realización de la teoría en el 64. Personalmente creo que probablemente es una pena que el Comité de los Nobel, de los premios Nobel, no ampliase su reconocimiento un poco más a esas personas, a pesar de que el premio se nos dio a François y a mí, pero esto implícitamente creo que también incluye un reconocimiento a Robert y a su contribución. Por supuesto, en esta situación, para el Premio Príncipe de Asturias en concreto, el premio ha ido a 3 personas, a François y a mí por la teoría, a Rob en nombre del CERN, como representante del CERN, que por supuesto fue la razón de que este premio se entregase por el organismo en sí mismo, por el trabajo experimental que se ha realizado en esta institución europea. No sé si quiero comentar más en detalle este tema sobre la obra y el trabajo de todas estas personas que han trabajado en la teoría, que se les ha dejado fuera, pero creo que al menos hay una persona que podría haber sido incluida incluso en el Nobel. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. El único punto que creo que hay que mencionar y donde podría decir algo distinto es que creo que el Comité de los Nobel tiene sus reglas y, por una parte, claramente, con diferencia de lo que se ha hecho aquí, ha decidido dar el premio a la parte teórica, al trasfondo teórico de la teoría y no a la parte experimental. Y esa es su decisión. Yo no tengo nada que decir al respecto. Sobre todo en cuanto a su juicio sobre las contribuciones de otras personas a dicha teoría. Creo que es su decisión. Y yo no soy parte del dicho comité y por tanto no puedo saber exactamente cómo llegaron a esa conclusión y personalmente no quiero aquí realizar ningún tipo de juicio con respecto a ningún otro trabajo que al que hemos hecho nosotros los que estamos aquí. Desde un punto de vista experimental, debo decir que deberíamos estar todos muy contentos de que este premio ha sido entregado a este descubrimiento teórico del 64 y a la verificación experimental desde el 2012 al 2013. Y no deberíamos hablar de diferencias con otras personas. Se ha hecho esa elección. Estamos todos encantados de que hayan realizado esa elección desde el punto del descubrimiento de esta partícula. Y les puedo decir que en el CERN estamos encantados de estar reconocidos en este premio. Y no hay que hablar de disputa ninguna, creo que tenemos que estar todos encantados que la física de partículas haya sido reconocida en tiempo y forma poco después de su descubrimiento. Más preguntas, por favor.
Buenos días, mi nombre es Laura Esteve, de la Televisión del Principado de Asturias. Mi pregunta es para el señor Hoyer, encargado más de la parte experimental. Siempre resulta un poquito difícil explicarle la ciencia pura al ciudadano de a pie. ¿Cómo le podríamos decir, qué le podríamos decir, para qué sirve esta partícula y cuáles pueden ser sus aplicaciones en un lenguaje sencillo para el futuro? Muchas gracias y felicidades. Vamos a comenzar con la aplicación. No soy lo bastante capaz de inventar como para ver una aplicación inmediata. La ciencia básica tiene un objetivo muy importante que es el conocimiento, pero no busca aplicaciones inmediatas. No sé si habrá alguna aplicación en 50 o 60 años, no tengo ni idea. Para dar un ejemplo, cuando se descubrió la antimateria, cuando se postuló y descubrió posteriormente, fueron necesarios más de 40 años para poder aplicar la antimateria de alguna forma en un hospital. Con la tomografía, 40 años tuvieron que transcurrir. Nadie habría soñado cuando se descubrió la antimateria que se acabaría utilizando en un hospital. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que en algún momento aplicaremos seguro los resultados de esta investigación básica que hemos realizado, pero no sabemos cuándo y no sabemos dónde. Y eso está muy bien. A mí me gusta eso. Para explicarlo a las personas que no conocen el tema, resulta difícil porque es algo que se sale de la vida diaria, pero lo que podemos hacer, y si tuviéramos media hora se lo explicaría mucho mejor, pero bueno, en breve podría decir que ahora que hemos descubierto esto, sabemos por qué podemos existir. Porque hasta cierto punto necesitamos un mecanismo, que es este mecanismo de Higgs que se ha mencionado, para poder darle a las partículas fundamentales, a la masa, a lo esencial, a lo que son los quarks, distintas partículas esenciales, los bosones, etc. Necesitamos atribuirle masa y sin la masa sería muy difícil encontrar materia compuesta, porque todas las partículas estarían flotando y volando por el universo a velocidad de la luz. Entonces, al menos esto nos da una razón por la que existimos. Esto es esencial. Bueno, esto es un poquito solamente de la explicación, es algo muy resumido, pero hasta cierto punto se centra en la base de la propia existencia de todos, de la existencia física. ¿Alguna pregunta más? Sí, la pregunta sería también para todos los miembros, para los tres premiados. En los últimos tiempos la ciencia española está viviendo uno de sus momentos más duros, con recortes que están afectando, incluso provocando manifestaciones en la calle. Quería, si todos pudieran comentar, qué mensaje, si tuvieran delante al presidente del Gobierno de España, qué mensaje le darían sobre la importancia de mantener el apoyo a la ciencia en un momento tan crítico como el actual. Gracias por pasarme la pregunta difícil. Bueno, si quieres puedo empezar yo también. No pasa nada. Bueno, bien. Una cosa que tenemos que darnos cuenta, creo, es que, como ha dicho el señor Hoyer anteriormente, las partículas fundamentales son algo que siempre acaban dando como ciencia fundamental una aplicación, un hecho de aplicación. Se oyen todo tipo de vocabulario sofisticado. Tengo un teléfono con cosas muy complicadas, pero si buscamos la base no es tan complicado. Pero sin la base nada existiría. Entonces, todos nuestros aspectos tecnológicos actuales no existirían, no estarían aquí, si no fuera por los descubrimientos de ciencia fundamental que se han realizado anteriormente para poder después desarrollar esta base y acabar construyendo todas estas cosas que tenemos hoy día técnicas. Además, el desarrollo de la ciencia fundamental no solo se ve reflejado en la existencia de todas las aplicaciones,
sino que si pierde la importancia o se pasa por alto la importancia de la ciencia en general, la aplicación de la ciencia normalmente, y esto sucede en muchos países que no invierten en ciencia fundamental, normalmente lo que sucede es que se produce una repetición muy fácil, es decir, copias de lo que ha hecho otro, pero no tenemos la creatividad suficiente que resulta necesaria para desarrollar la ciencia fundamental, cuando ya tenemos ciencia fundamental que existe. Sin ella, incluso las aplicaciones técnicas acabarían perdiéndose o desapareciendo, aunque no sea en una aplicación directa, sino también porque el espíritu de la construcción de las distintas cosas no podría llevarse a cabo, no se podría repetir, replicar y desarrollar las cosas por la falta de creatividad. Finalmente quiero hacer una declaración breve, que quizá es más política que otra cosa, pero bueno. La ciencia fundamental también y sobre todo se extiende, se expande mediante la educación. Y les da a las personas la capacidad de acceder a la racionalidad, que constituye una barrera esencial para el desarrollo de la intolerancia y de todo tipo de cosas que han sido negativas para Europa. Y también, por desgracia, como sabemos, en países concretos como España. Es muy importante tener el desarrollo de la ciencia fundamental y que no solo se haga por el progreso en sí mismo, sino también con el objetivo de diseminar la información y de enseñar. Me gustaría también añadir algunos comentarios a esto con respecto sobre todo a España en particular. Como seguramente saben, en Barcelona, en noviembre pasado, hice algunos comentarios con respecto a ciertos temas en una rueda de prensa en los que dije que en el pasado España no ha dado el soporte adecuado a la ciencia, y lo que me refería, aunque parece que esto no se señaló en la prensa cuando se recogieron las aseveraciones que di, es que si nos vamos atrás más de 30 años, España estaba bastante por detrás del resto de Europa en cuanto al apoyo que se concede a la ciencia. Y en los últimos 30 años, sin embargo, creo que España ha llegado a acoger a los que estaban a la vanguardia, y sería una pena, muy desafortunado, que si se hiciese descender ese apoyo a la ciencia por estos problemas económicos evidentes que estamos sufriendo, sería una pena que España, se quedara detrás de nuevo. No puedo por menos que estar de acuerdo con lo que han dicho Peter y François. Déjenme añadir también que, por supuesto, sobre todo en tiempos de dificultades económicas, hay que hacer un equilibrio entre el corto y largo plazo. Pero al abordar el corto plazo también hay que tener en cuenta el largo plazo, y el largo plazo es, de nuevo, el futuro, sobre todo de los jóvenes. Y creo que la investigación es, sobre todo, algo que les educa, y en segundo lugar también les proporciona la base para el bienestar en los años venideros. Creo que es tremendamente importante no recortar demasiado en investigación, incluso aunque estemos en tiempos muy difíciles económicamente, porque es la única forma de recuperarse rápidamente de esta crisis, y en mi opinión también es la manera principal de moderar la siguiente crisis que pueda venir. Probablemente no se pueda evitar, pero seguro que podremos amortiguar los efectos de ella, y esto es esencial. Por tanto, recortar en exceso en ciencia es recortar la visión a largo plazo de un país. Y por tanto deberíamos intentar evitarlo en la medida que podamos, el recortar investigación. Sí, de nuevo. Que no quería desaprovechar la oportunidad específicamente para tener al señor Hoyer. Al hilo de esto, los problemas específicos financieros que ha tenido España con el CERN. ¿Cómo está esa situación? Las deudas que ha tenido España con el CERN. ¿Nos puede decir cómo se encuentra ahora mismo la situación económica de España como partner del CERN?
España es un socio fiable del CERN que repetidamente se ha dicho esto, es importante también, por ministerio y por demás estamentos, hacen todo lo que pueden para que se normalice la situación con respecto a la contribución. Sí hay un poco de retraso en cuanto a la contribución española al instituto, pero las últimas noticias que tengo es que se están poniendo al día bastante rápido. Por tanto, no estoy insatisfecho con cómo van las cosas al respecto entre el gobierno español y el CERN. Por tanto, no tiene mala pinta. Se está haciendo un gran esfuerzo. Hay mucha confianza entre ambas instituciones. Tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien desea realizar una última pregunta, por favor. Hola, buenos días. Susana Hijado, de Antena 3 Televisión. Quería preguntar a los dos premiados del Nobel, son pocas las ocasiones en las que coincide en un mismo año el Premio Príncipe de Asturias y el Nobel de la Física. Me gustaría saber su opinión y cómo recibieron esa noticia, esa llamada por parte de los Nobel. I have difficult to answer such a question. I mean, it's very, es difícil responder una pregunta así. No sé si me ha afectado negativamente en la investigación, porque estamos muy contentos de tener ambos premios. Por lo menos, por lo que a mí respecta, lo estoy. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Sí, tener el premio Príncipe de Asturias, que fue el que me llegó primero, fue una sorpresa para mí y fue muy agradable. El premio Nobel es el que vino después. Van a ser unas semanas bastante difíciles, bastante duras para nosotros. Sí, ya lo están siendo, sí. Efectivamente, sí.